Gracias por la invitación a hablar del tema del trabajo decente en la Iglesia. El trabajo decente es una expresión que cada vez resulta menos extraña en la Iglesia y cuando lo entendemos como algo ligado al quehacer pastoral de la misma Iglesia, como un elemento integrante de la misión evangelizadora de la Iglesia. Pero aún nos queda mucho que caminar para que lleguemos a descubrir del todo que la realidad del trabajo tiene que estar presente en nuestros planteamientos evangelizadores, que es en realidad una situación, un lugar humano que reclama la experiencia evangelizadora de la Iglesia y que en consecuencia exige también una formación y una mirada concreta. El Papa Francisco en Fratelli Tutti, en el número 162, dice que el gran tema es el trabajo. El gran objetivo debería siempre ser permitirles a los pobres una vida digna a través del trabajo. No existe el trabajo en abstracto. Si queremos ver el trabajo, lo que encontramos siempre son personas que trabajan. Existen personas que trabajan o a las que se les impide hacerlo. Solamente las personas podemos trabajar. Hablar de trabajo humano casi es redundante, porque estamos repitiendo un mismo concepto, pero está bien insistir en esa dimensión subjetiva intrínseca del trabajo, porque es su esencia. El trabajo es una de las características que distingue al ser humano del resto de las criaturas y su valor está vinculado al hecho de que quien lo lleva a cabo siempre es una persona y esa persona, toda persona, es imagen de Dios. El trabajo como parte de la existencia y de la dignidad del ser humano es objeto también de la encarnación de Dios. La criatura humana posee tal dignidad porque Dios puede integrarla en su existencia personal. Si el sentido último de la creación es su humanización, Cristo es el sentido último de la humanidad. El valor principal del trabajo es el bien de la persona humana. De aquí deriva que el trabajo no tiene solamente una finalidad económica y de ganancia, sino sobre todo una finalidad que implica a cada persona y a su dignidad. La dignidad de la persona está vinculada al trabajo. El trabajo es más que empleo también, es toda aquella actividad que implica utilizar las capacidades y las actitudes físicas e intelectuales a través de las cuales interaccionamos con el grupo social. El empleo es solo una parte de esas actividades, aquellas que el mercado valora, pero hay mucho más trabajo que empleo. Por ejemplo, todo lo referido al trabajo de cuidados que carece de un precio, de un salario en el mercado laboral, pese a tener un incuestionable valor para el normal funcionamiento de la vida personal, familiar y social. La noción de trabajo decente se da a conocer por primera vez con esas palabras en la memoria que el director de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Juan Somavía, presentó en la 87ª reunión de la conferencia de la OIT, que se celebró en 1999. El concepto de trabajo decente lo formula y lo desarrolla posteriormente la OIT, junto con toda una estrategia para la consecución de ese objetivo dentro de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se señala que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, que significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, que posibilite la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social y libertad para que los individuos puedan expresar sus opiniones y puedan organizarse y participar en las decisiones que afectan a sus vidas y que puedan disfrutar de igualdad de oportunidades y tratos para todos, hombres y mujeres. El empleo productivo y el trabajo decente son factores claves para alcanzar una globalización justa y para reducir la pobreza. La OIT ha elaborado un programa para la comunidad del trabajo que se basa en la creación de empleo, en los derechos del trabajo, en la protección y el diálogo social. Juan Pablo II, en el año 2000, da un impulso enorme a esta idea con ocasión del Jubileo de los Trabajadores. El 1 de mayo de 2000
lanza un llamamiento para una coalición mundial a favor del trabajo decente, alentando esa estrategia de la Organización Internacional del Trabajo. De esa manera daba un fuerte apoyo moral a ese objetivo, como una aspiración de las familias en todos los países del mundo. Y Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, en el número 63, recuerda este llamamiento y lo renueva explicitando su contenido, a la vez que recuerda la vinculación que existe entre el trabajo, su ausencia, su precariedad, su informalidad y la pobreza. Así, Benedicto XVI dice que la palabra decente, aplicada al trabajo, significa un trabajo que en cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre y mujer. Un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad. Un trabajo que de este modo haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación. Un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar. Un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz. Un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual. Un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación. Convocados por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, representantes de organizaciones de inspiración católica y de congregaciones religiosas se reunieron en Roma los días 28 y 29 y 30 de abril de 2014 con las autoridades de la Santa Sede y los líderes de la OIT, con el objetivo de colocar explícitamente el trabajo decente para todas las personas entre los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda post-2015. Estos representantes asumieron la declaración que en junio de 2013 las organizaciones de inspiración católica junto con la OIT elaboraron y que es la base de las iniciativas eclesiales que hoy existen en este sentido. Y en España, el 5 de mayo de 2015, mediante un acto público de presentación de la Declaración Iglesia por el Trabajo Decente, las entidades y organizaciones de inspiración cristiana, Cáritas, Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, la Hermandad Obrera de Acción Católica, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y la JOC, Juventud Obrera Cristiana, se comprometían a favorecer dinámicas de sensibilización, de visibilización y denuncia sobre una cuestión que es central en la sociedad y esencial para la vida de millones de personas, el trabajo humano, y anunciar también el concepto de trabajo decente hacia el interior de nuestra propia Iglesia, de nuestras organizaciones y hacia la sociedad. Y se elaboró una declaración que, tomando como punto de partida expresiones del Papa Francisco, no hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo, o el desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables, sino que son el resultado de una previa opción social, de un sistema económico que pone por encima los beneficios, por encima de las personas, pone de manifiesto la importancia de dar pasos concretos en esta dirección. Con el lema ahora más que nunca, trabajo decente, estas entidades quieren centrar este año 2021 sus esfuerzos en señalar que ha llegado el momento de adoptar políticas y compromisos en favor de empleos dignos, sostenibles e inclusivos. La pandemia ha agravado ya la difícil situación del mundo del trabajo y ha desvelado los límites del trabajo mercantilizado. El modelo de relaciones actual no asegura a miles de trabajadores y de trabajadoras acceder a un trabajo decente que permita atender necesidades básicas, como llegar a fin de mes, conciliar la vida laboral y familiar, el acceso a la vivienda, la seguridad y la salud laboral, el confort energético, la participación social y tantas otras cuestiones. Más de 600.000 personas han perdido su empleo en este año 2020, un drama que ya afecta a casi 4 millones de personas, a más de 3.900.000 trabajadores. Especialmente intensas son las consecuencias para la población más vulnerable, que tiene 8 veces más paro que la media. Por eso la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente
considera que es urgente abordar esta situación en que nos encontramos, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. Esta va a ser la principal prioridad en la reflexión y en la acción de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente a lo largo del año 2021. Además, esta iniciativa seguirá promoviendo la adhesión de parroquias, de colectivos e instituciones para compartir miradas, preocupaciones y estrategias que sigan animando la prioridad del trabajo decente en medio de la acción pastoral de toda la Iglesia. En todas estas acciones hay un reto a la propia coherencia eclesial. Si alguien puede ir generando posibilidades de trabajo decente, serán quienes de verdad crean en él. La Iglesia estamos llamados a testimoniar con nuestras prácticas, con nuestras relaciones laborales y económicas, que en el seno de la Iglesia y de sus organizaciones no puede haber otro tipo de trabajo que no sea un trabajo decente, porque lo contrario es pecado. Y para persistir en el pecado no tenemos excusa. Los criterios que tienen que regir esas actividades en la Iglesia tienen que ser los de una economía de comunión, solidaria, enmarcada en una ecología humana integral, que otorgue la prioridad a las personas y a sus necesidades familiares y sociales. En definitiva, una lógica que anticipe el reino de Dios. Nuestras comunidades parroquiales, nuestras congregaciones y diócesis, las empresas de la Iglesia, nos tendríamos que plantear que el trabajo en nuestro seno solo puede ser un trabajo decente. Ese es el testimonio que estamos obligados a dar como Iglesia de Jesucristo y que podemos ofrecer a nuestra sociedad. Podemos hacer las cosas de otra manera. Pues ánimo y gracias.